La historia es la maestra de la vida. Cicerón. ¿Sabía usted que en 1832 un granjero de mediana edad comenzó a predicar que Jesús iba a regresar pronto? ¿Sabía usted que en 1844 una frágil adolescente relató la primera visión que Dios le había dado? Y años más tarde escribió: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ellen G. White. Y así comenzó. Personas corrientes que vivieron vidas extraordinarias de dedicación a Dios lideraron un pequeño movimiento que creció hasta convertirse en una iglesia mundial que ahora está compuesta por más de 20 millones de miembros. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta nuestra historia. Escuchemos la lección de hoy. 1 de enero. Piedras del recuerdo. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído de Jordán. Y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Josué 4, 20 al 22. Esas no eran solo algunas viejas piedras cualesquiera. Cada una tenía un significado especial. Eran piedras del recuerdo, piedras de la historia. Las rocas en sí eran bastante comunes, parecidas a millones de otras en las colinas de Palestina. Pero estas 12 señalaban algo, recordaban la conducción de Dios en la experiencia de Israel. La Biblia es un libro histórico, basado en una serie de acontecimientos que comienzan con la creación y la entrada del pecado, y pasan por el pacto de Dios con Abraham, el éxodo, la cautividad y la restauración de Israel, la encarnación y el nacimiento virginal de Jesús, su vida sin pecado y su muerte en la cruz, la resurrección y la segunda venida. De modo que la Biblia es un libro que recuerda la conducción milagrosa que Dios tuvo con su pueblo. Cuando las iglesias pierden de vista la trascendencia de esas remembranzas, están en problemas. A la deriva de su amarre en puerto seguro, han perdido el rumbo. En el ámbito judeocristiano, la pérdida del rumbo comienza con el olvido del pasado. Más específicamente, con el olvido de la conducción de Dios en el pasado. Cuando ocurre esto, los cristianos pierden su sentido de identidad. Y, tras la falta de identidad, sucede la extinción de la misión y el propósito. Después de todo, si no sabemos quiénes somos en relación con el plan de Dios, ¿qué tenemos para contar al mundo? La historia cristiana está plagada de cuerpos religiosos que han olvidado de dónde provienen y, como resultado, no tienen un rumbo para el futuro. Y ese olvido es una tentación muy real para el adventismo. No fue por casualidad que Elena de White, ya anciana, haya alertado a sus lectores sobre el tema. Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, escribió: al repasar la historia pasada puedo decir: alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Nota biográfica número 216. Como veremos en nuestro viaje a través de la historia del adventismo este año, nuestra iglesia tiene sus propias piedras del recuerdo. Si las descuidamos, las consecuencias las padeceremos nosotros mismos. A continuación, presento un análisis del comentario Piedras del Recuerdo del 1 de enero, siguiendo el método acostumbrado. Análisis exegético y hermenéutico. El texto de hoy se basa en un pasaje fundamental de la historia de Israel: el cruce del río Jordán y la erección de las piedras del recuerdo en Gilgal, Josué 4, 20-22. Exégesis. El pasaje bíblico describe un evento milagroso. Dios detuvo el caudal del río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar en seco, un acto que recuerda la apertura del Mar Rojo. Para conmemorar este evento, Josué instruye al pueblo a tomar 12 piedras del lecho del río y erigirlas como un monumento. La instrucción de Josué a los padres es explícita. Cuando sus hijos pregunten por el significado de las piedras, deben explicar la intervención milagrosa de Dios. Exegéticamente, las piedras no tienen poder en sí mismas. Su valor reside en lo que simbolizan: la fidelidad y la conducción de Dios.
Hermenéutica. El comentario aplica esta lección de forma directa a la historia cristiana, en particular al adventismo. Las piedras del recuerdo se convierten en una metáfora de los eventos clave en la historia de la Iglesia que dan testimonio de la guía divina. La pérdida de estos recuerdos, o el olvido de la conducción de Dios, se identifica como la raíz de la pérdida de identidad y misión. La cita de Elena de White refuerza esta idea, sugiriendo que la historia de la Iglesia Adventista es nuestra propia colección de piedras del recuerdo. La lección nos insta a no olvidar de dónde venimos para no perder el rumbo en el futuro. Análisis tridimensional de la lección. Este análisis aplica la lección sobre la importancia de la historia en las tres dimensiones de la vida del creyente. Dimensión espiritual. Mensaje principal. La lección espiritual es que el recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado es fundamental para la confianza en el futuro. Espiritualmente, un creyente o una iglesia que olvida las intervenciones milagrosas de Dios en su historia personal y colectiva pierde su base de fe. Este olvido lleva a la deriva espiritual y a la pérdida de la esperanza. Aplicación a la vida. El texto te desafía a reflexionar sobre tus propias piedras del recuerdo. ¿Cuáles son los momentos en tu vida donde has visto la mano de Dios de forma clara? La lección te invita a recordar y dar gracias por esas experiencias, porque ellas te darán la fortaleza para enfrentar el futuro con la seguridad de que Dios no te abandonará. Dimensión mental. Mensaje principal. Mentalmente, la lección nos llama a un estudio consciente de la historia. El comentario subraya que la Biblia es un libro histórico y que el conocimiento de la historia denominacional es crucial para entender nuestra identidad. El olvido no es accidental. Es una tentación que requiere una disciplina mental activa para ser combatida. Aplicación a la vida. El mensaje te reta a un aprendizaje intencional. No te conformes con ignorar el pasado de la Iglesia. Estudia la historia del adventismo, las razones por las que se formó, los desafíos que enfrentó y la forma en que Dios lo dirigió. Este conocimiento te dará una comprensión más profunda de tu fe y te protegerá de las desviaciones doctrinales. Dimensión física o material. Mensaje principal. La lección tiene una aplicación física y tangible. Las piedras son objetos físicos que sirven como recordatorios materiales. La historia no es solo un concepto, sino una serie de acciones y eventos físicos que ocurrieron en el tiempo y el espacio. El acto de contar la historia a las generaciones futuras es una acción física de comunicación. Aplicación a la vida. El texto te insta a una respuesta práctica. ¿Cómo puedes hacer que tus piedras del recuerdo sean tangibles? Esto podría ser a través de un diario, una caja de recuerdos o simplemente el acto físico de compartir tu testimonio con otros. La lección te anima a no ser pasivo en tu fe, sino a ser un guardián de la historia que Dios ha escrito en tu vida y en la de la Iglesia. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.